ustedes por el interés y por estar aquí haciéndose su tiempo y su espacio para el día de hoy. Mi nombre es Joana Letelier, soy coordinadora del área de capacitaciones y el día de hoy vamos a presenciar una masterclass sobre la introducción, porque no podemos hacer mucho en una hora y media, sobre la preparación física en el fútbol. Para quienes están por primera vez o ingresan por primera vez a esta plataforma, les voy a comentar cómo lo vamos a manejar el día de hoy para que tengan la participación y no vayamos como interrumpiendo la presentación y de esa manera alcancen todos los tiempos. Pero básicamente al finalizar cada aproximadamente entre 15 a 20 minutos se va a hacer una pausa y en esa pausa, ahí abajo, hay unas reacciones donde pueden levantar la mano y hacer la pregunta o bien escribir su pregunta en el chat. Y parte de mi equipo va a tomar las preguntas que ustedes tengan y van a ser moderador para poder hacer esta conexión y poder responderles todas las consultas, reflexiones, pensamientos y todo lo que se les pueda venir en el momento para hacerles las preguntas a Camilo. El día de hoy nos acompaña Camilo Mardones, que muchos quizás de ustedes ya lo conocen, lo han visto, han compartido con él a través de sus enseñanzas, tanto en el fútbol como profesor de educación física. Él tiene una gama experiencia en el rubro del fútbol y por lo mismo está acá. Ha pasado por distintos tipos de clubes deportivos, ha participado también con la selección tanto femenina como masculina en el fútbol profesional y el día de hoy nos va a hablar sobre la importancia de lo que tiene el preparador físico en un cuerpo técnico. Así que a cada uno de ustedes desde los distintos lugares pueden estar haciendo las preguntas y cualquier cosa, cualquier consulta, equipo de capacitaciones y TechPro va a estar respondiendo tanto por el chat del Zoom o también por el chat del WhatsApp. Esta presentación va a quedar grabada y la pueden, como les decía yo hoy día en el chat de WhatsApp, la pueden pedir con posterioridad para volverla a ver en caso de que ocurra algo con la señal, que se cayó, que no sé qué, o no pude estar al 100%, la pueden pedir. Así que ya no hablo más, te doy la bienvenida, Camilo, gracias otra vez por estar junto a nosotros y ya te doy el tiempo para que comiences con esta tremenda masterclass el día de hoy. Bien, gracias Joana por la intro. Buenas noches o buenas tardes a todos los que están en esta sala virtual. Como decía Joana, bueno, mi nombre es Camilo Mardones, soy profesor de educación física, ya desde el 2009 que trabajo en el fútbol y todavía no me he podido salir. Todavía estoy ahí inserto en el fútbol. Como decía Joana, bueno, la idea un poco del curso es mostrarle un poco también las experiencias, las vivencias, tanto del fútbol en todos los niveles. He tenido la suerte de poder estar en casi todos los niveles. Creo que me falta el fútbol sala y el fútbol playa. Y sería porque he estado en fútbol joven, desde la sub 8, sub 9, sub 10, sub 11, 13, 14. Sub 15, sub 16, juvenil, he estado en planteles profesionales masculinos, femeninos, he estado en las selecciones nacionales en todas las categorías, sub 15, sub 17, masculina y femenina. Me tocó, hay un paso también con la selección adulta masculina, ser el analista de rendimiento por un tiempito cortito, pero por lo menos estuve ahí. Así que nada, pues la idea de esto es poder mostrarle cómo es el preparador físico a nivel del fútbol, a nivel ya sean en estas distintas áreas, ¿cierto? Porque el jugador o la necesidad del jugador es distinta en todos sus ambientes, en todas sus edades, eh, es distinta en el masculino, en el femenino, todos siguen una misma línea, ¿cierto?
pero la realidad es que uno va dejando cositas, poniendo cositas a distintas categorías con las que uno trabaja. Entonces, la idea de la charla, como se llama, es Introducción a la Preparación Física en el Fútbol, es más o menos quien tiene esa duda de saber qué hace el preparador físico, por qué está ahí, cuál es su necesidad, qué es lo que busca, hacia dónde se orienta, cuánta participación tiene en un cuerpo técnico. Entonces esa es la idea de hoy, poder mostrarle todas esas facetas y luego compartir ahí algunas cositas al final, algunas dudas, preguntas, ya así abrimos un poco la, el aula para que podamos conversar al final, pero como decía Joana, vamos a terminar ciertos bloques, vamos a cerrar el bloque, vamos a hacer las preguntas, contestamos, ya sea por el chat o levantando la manito ahí de la reacción, y después seguimos avanzando por bloque. Así que nada, pues lo invito a que vamos a iniciar. Denme un segundito. Si alguien después me dice si se ve. Estamos Sí, ok. se ve. Bacán. Bacán. Entonces, bueno, como igual lo anunciamos ahí en las redes sociales, esto es nuestra segunda edición, ya lo habíamos hecho hace un par de meses atrás, se dio muy, muy buena, así que decidimos volver a hacerla y nada, creo que no nos equivocamos porque teníamos más de 50 inscritos, así que eh, la idea es poder mostrarle un poco lo que hace el preparador físico en el fútbol, ver esa cosa introductoria que en el fondo de repente no sabemos a qué nos vamos a afrontar. Me gusta mucho el fútbol, soy estudiante de educación física, licenciatura en deporte. eh, Quiero ver un poco cómo poder entrar al fútbol. Entonces, creo que esta sería una buena interacción con esa, con esa profesión. Mm, No me... Ajá. A ver, tengo un problemilla. Aguántenme un segundo. No me pasa la presentación. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bien, entonces un poco vamos a dividir esta charlita en estas 5 grandes bloques, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de la historia de la preparación física, cuáles fueron sus inicios en el fútbol, de dónde viene, cómo fue evolucionando, ¿cierto? Un poco la preparación física. Eh, Luego vamos a ver la relevancia en el fútbol, cómo este rol del preparador físico toma importancia o en algunos casos no tanta, ¿cierto? Después vamos a ver un poco las metodologías, ¿cierto? Hay metodologías que están un poco ya establecidas, donde el preparador físico tiene mayor relevancia o mayor importancia, ¿cierto? En otras un poco menos, porque el entrenador es el que tiene mayor relevancia, ¿cierto? En casi toda la generalidad de lo que se llama esa metodología. Entonces vamos a ver un poquito de esas cosas, vamos a ver evaluaciones físicas, que es un poco eh, nuestro momento, ¿cierto? Cuando somos preparadores físicos y somos parte de algún club, de alguna escuela de fútbol, cuando evaluamos al inicio, al término o en el centro de un macrociclo, somos como el alma de la fiesta, ahí nosotros somos los que armamos, los que hacemos todas las cosas, entonces es importante saber qué evaluaciones físicas podemos hacer, ¿cierto? Vamos a ver algunos tipos, qué acceso tenemos a esas evaluaciones físicas, podemos evaluar de forma simple, hay aplicaciones para poder evaluar, ¿cierto? Después, metodología y microciclos, vamos a ver una pasada muy, muy rápida de ciertas metodologías, de ciertos microciclos, macrociclos, cómo se hacen, cómo se pueden crear, ¿cierto? Una pincelada un poquito y terminamos viendo un poco de herramientas que yo lo agrego porque siento que son necesarias, sobre todo en los tiempos bien tecnológicos que tenemos, como yo creo que bueno, en casi todas las profesiones, no solamente en el fútbol o en el deporte, cuando uno tiene esa necesidad de poder avanzar a través de las herramientas que te ayudan a mejorar, ¿cierto? Tu trabajo. Siempre son necesarias tenerlas de la mano, aprenderlas y poder sacarle el máximo provecho a esas herramientas para que tu trabajo sea
mucho mejor y tu trabajo sea más valorado, por así decirlo. Entonces, bien, vamos un poco a la historia del fútbol, lo que habíamos hablado en un inicio. La idea es saber de dónde viene esta preparación física, cómo se incluye en el deporte, en este caso en el fútbol. Eh, la historia, en primera parte, en la preparación física, bueno, el fútbol se empezó a jugar, ¿cierto? Se empezó a entrenar y empezaron a tener esas dudas de que no solamente era pegarle a la pelota y tratar de hacer goles, sino que también había que mejorar ciertas cualidades físicas, ¿cierto? Y había un deporte que estaba totalmente ligado a eso, que era el atletismo, ¿cierto? El atletismo estaba ligado, ya sea en todas sus pruebas, ¿cierto? En algunas pruebas a la velocidad, por ejemplo, los 100 y los 200 metros. Después teníamos las maratones, las carreras de 5000 metros, eh, que tenía que ver con esa capacidad aeróbica. En un tiempo más adelante, ¿cierto? Se empezó a introducir lo que es la halteriofilia a partir de los rusos, ¿cierto? De toda esos países de Europa que manejan mucho, mucho los trabajos de fuerza. Entonces, primeramente, volvemos atrás, vamos a leer un poco esto. La fuerza dependía de la morfología, de las destrezas, tal vez una cualidad perfectible, se afirmaba en esos tiempos. O sea, la fuerza estaba, ¿cierto? Pero había que tratarla en esa morfología y en esas destrezas para el jugador. La técnica del fútbol, pero sin balón a modo de imitación. O sea, cómo querían mejorar, por ejemplo, golpear un balón imitándolo, haciendo alguna imitación, quizá imitando un cabezazo, imitando un remate, imitando un pase, perdón. Se empezaron a hacer así esos entrenamientos y empezaron a hacer las cosas más individuales. Después un dato que en 1958 ya había un artículo de la Universidad de Pensilvania que nos daba 99 ejercicios para adquirir fuerza y flexibilidad. Entonces ya en el año 58 se empezaron a ver estudios, ¿cierto? De cómo podíamos mejorar. O sea, sabíamos jugar porque había un entrenador de fútbol, pero a la vez, cómo mejorábamos para ser un mejor jugador de fútbol en este caso. Entonces después, hacia fines del año 50, asociaron el funcionamiento cardiovascular con el esfuerzo, su aplicación en el terreno, introducción del ejercicio intermitente. O sea, ya aquí no solamente era mejorar la fuerza, mejorar, ¿cierto? Tomar esto que venía del atletismo, que era mejorar la velocidad o mejorar la capacidad aeróbica, ya había un racionamiento que nos decía, ojo, ahí hay algo cardiovascular, que tiene que ver con lo respiratorio, también están metidos los esfuerzos, los trabajos intermitentes que venían de esa zona del atletismo. Entonces, ya empezamos a incorporar cosas en el fútbol que venían del atletismo. Luego se estudiaron las demandas energéticas y los grupos musculares, la noción de la velocidad aeróbica máxima, aplicada a la práctica, y va a calibrar la intensidad de los ejercicios. ¿Qué pasó aquí un poco? Ya lo que se hacía en el atletismo se empezó a hacer, ¿cierto? Se empezó a realizar en el fútbol, pero empezó a introducirse también en el área médica, el área de la medicina. Entonces, no solamente era correr, saltar o cuán veloz eras, ¿cierto? Sino que también se empezó a introducir el lado un poco más científico o médico. Empezamos a medir esta velocidad máxima, saber cuánto podían correr los jugadores, a cuáles eran sus topes de velocidad, ¿cierto? Empezamos, como decía en el párrafo anterior, los ejercicios intermitentes. Se dieron cuenta que ya quizás los trabajos aeróbicos de recorrer mucho no eran tan parecidos al fútbol. Entonces, después dice, cuando se tomó conciencia de la dificultad cada vez mayor para un entrenador de gestionar el tiempo consagrado al entrenamiento, surgió un concepto de preparación física integrada que permite integrar las cualidades físicas en situaciones de juego específicas. O sea, ya estamos hablando aquí de los tiempos un poco más modernos, por así decirlo, donde la preparación física antes, o ahora, no quiero decir si es algo malo o bueno, ¿cierto? Pero son modelos distintos. Antes muchos de los equipos o muchos de los cuerpos técnicos era la preparación física, el área técnica, ¿cierto? Entonces estaba el preparador físico y estaba el entrenador. O sea, el equipo entraba a la cancha, lo tomaba el preparador físico, hacía algo que quería hacer el preparador físico y luego los tomaba el entrenador, entrenaban, algo relacionado al fútbol y terminaban haciendo algo con el preparador físico para
volver a la calma o terminar la sesión. Entonces no había una congruencia o un enlace entre la preparación física y el fútbol o el entrenador de fútbol. Entonces se empezó un poco a esta necesidad, ya sea del área técnica como del área física, empezaron a necesitarse uno con el otro, ¿cierto? Y ahí empezó a hablarse un poco del concepto de la preparación física integrada. O sea, en la preparación física también necesitábamos saber o incorporar el pase, la conducción, movimientos técnicos tácticos, ¿cierto? Para poder iniciar en un calentamiento, para poder hacer algún trabajo específico. Entonces ya se empezó a utilizar el término de preparación física integrada. ¿Sí? Entonces, como ven aquí, un poco la evolución, ¿cierto? Que es muy, muy simple. Preparación atlética, o sea, preparamos al atleta desde el atletismo, después ya empezó a introducirse lo que es el tema científico, el tema médico, ya pasó a ser una preparación física con datos ya más cuantitativos, pero siempre separados del ámbito técnico-táctico. Y ya después terminamos un poco con la preparación física integrada, donde, como les contaba recién, terminó esa relación ya eh, introduciéndose tanto la preparación física en el área técnica como el área técnica en la preparación física. Sí, esto es un poco el cómo se fue evolucionando la preparación física y cómo fuimos cambiando los preparadores físicos también con el tiempo. Como les decía, eh, se marcó esa diferencia entre lo que se hacía antes, en el fondo, esa separación entre inicia el preparador físico, termina el entrenador y se separan y no hay ninguna relación. Ojo, que todavía pasa, o sea, no es que no pase, porque son metodologías, ¿vale? No, no es ni bueno ni malo, ¿vale? Y después yo les voy a dar un poco mi apreciación o las cosas que yo he hecho, las cosas que yo he trabajado. Eh, He trabajado con distintos entrenadores, pero siempre, o sé si es buena suerte, pero siempre he trabajado con entrenadores que quieren esa preparación física integrada, que les gusta que los calentamientos o los inicios de las sesiones tengan una parte técnica o tengan una parte incluso hasta táctica que esté enlazada con lo que va a venir después. Por ejemplo, si vamos a hacer alguna acción de remate, alguna acción de finalización en el arco, el calentamiento esté relacionado con eso, con algún enlace de pase, donde el jugador pueda golpear fuerte el balón, después termine quizás generalmente terminamos haciendo un pase aéreo, un pase largo, 30, 40 metros, para poder empezar a activar el cuádriceps, el golpe, el remate, porque después vamos a ir a rematar. Entonces, vamos entrelazando un poco esa relación entre el entrenador y el preparador físico. Entonces, vamos un poco a esta relevancia, si somos tan relevantes o no en el fútbol. ¿Lo seremos? ¿Seremos tan relevantes? No, entonces puse esta frase en el fondo porque me gustó mucho de Paco Seirulo, que es el capo total de la preparación física en España, el preparador físico del Barcelona, ya es jefe de metodología, un capo, que siempre ha estado ahí, siempre el preparador físico, siempre más nombrado, el que creó un poco el microciclo estructurado. Entonces, yo buscando información me llenó esta frase que dice, para nosotros el hecho de calentar es solo un acto socioafectivo, esto es solo sirve para ponerte en contacto con tus compañeros y con el ambiente. O sea, él da a entender de que el preparador físico, por ejemplo, yo a este caso le doy como que es un partido, el preparador físico no es tan importante, solo estamos ahí para que el jugador pueda ponerse en contacto con sus compañeros, con el ambiente. El calentar no tiene que ver o el activar no tiene que ver con activar la musculatura, subir la frecuencia cardíaca, realizar acciones repetitivas de velocidad, de movimiento. Entonces, me parece un poco extraño este texto que les dejo ahí, porque en el fondo nos quiere decir que hay muchas formas, ¿cierto?, de ver cómo el preparador físico participa o no participa dentro del fútbol o de la estructura, ¿cierto?, de cuerpo técnico o de un club. Entonces, bien, eh,
como les decía, esta estructura de un club o de un cuerpo técnico, ¿cierto? Varía mucho en el sentido de que, eh, bueno, tiene variaciones, por ejemplo, si tomamos un equipo grande de Chile con un equipo grande de Inglaterra, hay una variación increíble, o sea, ya hablando del recurso humano, o sea, ellos no trabajan con un preparador físico, nosotros podemos trabajar con dos preparadores físicos, allá me imagino que trabajan con cinco, seis, no trabajan con un analista de video que es el que analiza los partidos, el que analiza los rivales, allá trabajan con cinco, seis, ¿cierto? No, es una cantidad, una locura, entonces esta estructura va a variar mucho. Si ven aquí arriba, al lado derecho tenemos al entrenador, al DT, al PF, al ayudante técnico, al preparador de arqueros y al ayudante de campo, ¿cierto? Al ayudante técnico, al analista de juego, perdón. Entonces, tenemos esa estructura, ¿cierto? De cuerpo técnico. Si se fijan, tenemos 5 personas en esa estructura. Pero vamos, qué sé yo, a ANFA, a la tercera B, ¿cierto? Que es obviamente unos niveles más abajo que la primera división, y nos encontramos con la estructura que hay un entrenador, un preparador físico y un preparador de arquero. Y no hay más, no hay analista, no hay ayudante de campo. Al revés, tomemos estas 5 personas y vámonos qué sé yo, al Manchester United, ¿cierto? Está el entrenador, están sus 4 ayudantes de campo, están sus 4 preparadores físicos, tiene 2 preparadores de arquero, ¿cierto? Entonces, esta estructura varía mucho, ¿cierto? También cómo varía esa estructura, porque esto es el cuerpo técnico, lo que se mueve, ¿cierto? Estamos hablando a nivel profesional, porque después a nivel de clubes, cada serie tendrá un entrenador, por 2 series tenemos un preparador físico o un preparador de arquero, entonces esa estructura también va variando. ¿Cómo varía también la otra estructura que es parte del club? Los kinesiólogos, los doctores, los paramédicos, el dirigente, el masajista, el utilero, el que es de prensa, el canchero, el nutricionista, tenemos un coordinador, ¿cierto? Entonces, todas estas personas que manejan esa estructura también es muy, muy variante. Imagínense lo mismo. ¿Cuántos kines debe tener un equipo en Europa? ¿Cuántos doctores trabajan en un equipo de Europa? Está el analista de rendimiento, que es el que ve los GPS. Quizá acá el analista de rendimiento termina siendo el mismo preparador físico. En otros clubes son totalmente dos profesiones distintas, o sea que ni siquiera se juntan. Entonces, varía un poco esta estructura, varía, ¿vale? Vamos a ver dónde estamos, a dónde estamos trabajando, cuál es nuestro equipo, hacia dónde apunta ese club, ¿cierto? Entonces, varía un montón. Entonces, bien, veamos cuál es el rol. Pues tenemos algún rol, voy a volver a la de atrás. Dentro de este rol donde está el entrenador, el preparador físico, el ayudante técnico, donde está la gente de este club, ¿tenemos un rol relevante? ¿Somos importantes o no lo somos? ¿Somos una pieza que si no estamos, el equipo funciona igual? Si estamos, funciona mejor. Si somos dos, funcionamos mucho mejor. Si somos uno, funcionamos ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es relevante en nuestro rol dentro de esta estructura? ¿Somos fundamentales o no? Entonces, dentro de esa fundamentación, yo les quise argumentar un poco de cuáles son las que yo creo que son, cuál es el rol, ¿cierto?, que cumplimos nosotros en el club y que obviamente no cumple nadie más, que son como esa función que te da esa estructura de preparador físico. ¿Por qué tú eres el preparador físico? ¿Qué cosas puedes hacer tú que el resto no puede hacer? Entonces, para mí son estas 4, quizás me salta alguna, quizás podemos discutir, quizás hay una que está dentro de una de estas 4, ¿cierto? Que es mejorar el desempeño de la jugadora, o de los jugadores, que como para mí lo primordial, o sea, para eso nos contratan, para eso trabajamos, para eso estamos ligados a un cuerpo técnico, que ellos manejan la parte técnica, el cómo ganar, el cómo atacar, el cómo defender. Nosotros estamos para mejorar el desempeño de la jugadora a nivel físico. Esa es nuestra primera fundamento para poder ser importante dentro de nuestro trabajo. Después, periodizamos. Hay que hacer periodizaciones, microciclos, macrociclos. Tenemos que ver cómo está nuestro periodo anual, cómo viene este semestre,
cómo está esta semana, jugamos el sábado, jugamos el domingo, damos libre el lunes, nos damos libre el lunes porque jugamos jueves, a nivel alto jugamos Copa Libertadores, eh, jugamos Campeonato Nacional el fin de semana, después la otra no hay Copa Libertadores, pero tenemos Copa Chile. Entonces, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo entrenamos? ¿Cuánto tiempo vamos a entrenar? ¿Qué día damos libre? Bien, está muy relacionado con el control de la carga. ¿Cuánto entrenamos? ¿Entrenamos poco? ¿Entrenamos mucho? ¿Nos movemos mucho? ¿Nos movemos poco? ¿Cómo es nuestra relación del cuerpo hacia esa carga? ¿Cómo se adapta el cuerpo hacia esa carga? Tenemos una buena adaptación a ese ejercicio, tenemos una mala adaptación, prevenimos lesiones con ese control de carga, ¿cierto? Nos sobreentrenamos, nos subentrenamos, entonces con ese control de carga nosotros sabemos cómo está el equipo y también individualmente. Después la comunicación, que también creo que es fundamental y que esto es ya un poco más personal, pero siento que la comunicación del preparador físico es el centro de toda esa estructura que les mostré adelante. Casi todo, o me atrevería a decir que todo, pasa por el preparador físico, aunque tengas que ver o no tengas que ver. Toda esa comunicación entre el coordinador, el preparador físico, ya lo vamos a ver ahí en un gráfico que hice muy chiquitito, en una gráfica, cómo pasa eso, ¿cierto? Pero al final creo yo que, no sé si controlamos todo, pero sí, mayormente todo pasa por nuestras manos. Bien, antes de iniciar esta parte, no sé si tienen alguna duda, creo que me pasé un poquito en el tiempo, pero aquí vamos a entrar a otro que es los roles, entonces quería que ya aquí cerremos la primera parte, que es un poco de historia y de esa introducción al rol del preparador físico. No sé si tienen alguna duda, si hay alguna pregunta por ahí, chiquillos. Hasta el momento no hay ninguna pregunta por el chat. No sé si alguien por ahí quiere hacer alguna pregunta o alguna acotación. Ahí Enrique Ay, Matamoros levantó la mano. Hola, buenas noches. ¿Usted me escucha bien? Sí, Enrique, ¿Cómo está, doctor? Perdón, profe. Una pregunta. Usted me encantaría también ser dijo doctor que, Enrique, tranquilo. sí, perdón, usted dijo que el preparador físico como tal no se encarga de lo táctico, ni de ganar, ni de defender, ni de cómo el jugador se desempeña. Pero indirectamente, con los entrenamientos, sí lo hace. Esa es una duda que tengo. O Sí, o sea, claramente yo, lo manifesté en el sentido de que había como esa diferencia, ¿cierto? O sea, nosotros como preparador físico manipulamos, por ejemplo, el control de la carga, sabemos cuánto vamos a recorrer, cuánto tiempo vamos a hacer cierto ejercicio, cuáles son las distancias, cuáles son las medidas de la cancha que vamos a dar, cuántos jugadores pueden entrar en ese espacio para que se cumplan ciertos objetivos, cuál es la cualidad que estamos buscando, ¿cierto? Entonces, nosotros manejamos como eso. Después, el cómo logramos hacer ese trabajo ya depende un poco del entrenador. O sea, cantidad de toques, cantidad de pases, queremos rematar al arco, no queremos rematar al arco, mantenemos la posesión. También eso va un poco con la metodología del entrenador. Entonces, lo planifiqué así, o sea, lo mostré de esa forma, pero claro que nosotros igual tenemos que ver porque, por ejemplo, nosotros tenemos que reconocer esas cualidades, ¿cierto? Y algo muy, muy específico. Los laterales tienen que ser los jugadores, si no son los jugadores más rápidos del equipo, están dentro de los cuatro más rápidos y tienen que serlo. Entonces, para poder atacar, ¿cierto? Que somos un equipo que ataca rápido, que cuando recupera el balón sale rápido y buscamos en amplitud para poder ir al ataque, ¿cierto? Nosotros igual como preparador físico tenemos que saber de esas cosas o tenemos que estar un poco al tanto. Entonces, esa información igual tenemos que manejarla. Después, claro, yo te puedo decir, tenemos cuatro laterales, de los cuatro, Juanito es el más rápido, ¿cierto? Que el que debería, para mí en la parte física debería jugar porque es el más rápido, pero resulta que tácticamente es un poco más débil que el resto, no entiende un poco el juego, eh, su control o sus perfiles son un poco errados a veces, ¿cierto? Entonces ahí ya pasa por algo más técnico, pero no sé si notas la diferencia o que en el fondo nosotros igual estamos, pero
pero en el fondo es el entrenador el que termina tomando esa última decisión. Sí, claro, gracias. Disculpe, saludos de Ecuador. Vale, saludos. Bien, ¿alguna otra o seguimos? Hay una en el chat que dice, que pregunta a Moisés, ¿cómo se planifica un control de carga de gimnasio? De gimnasio. Bien, Moisés, o sea, el control de carga en el gimnasio lo podemos evaluar una con herramientas, por ejemplo, con un encoder, ya sea para el trabajo de fuerza específicamente, o podríamos ir directo a la percepción subjetiva del esfuerzo, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco el control de carga, pero de cancha, no de gimnasio, pero sí se podría controlar, o sea, una percepción de esfuerzo post gimnasio lo podríamos ir controlando, ¿cierto? Porque ahí viene un poco la discusión. Cuando nosotros hacemos esa percepción del esfuerzo, eh, ¿incluimos o no incluimos el gimnasio? Hay algunos preparadores físicos que no lo incluyen, hay otros que sí lo incluyen. Entonces, entramos un poco en esa discusión. Controlamos separado, ¿cierto? Porque si yo controlo con un encoder, solamente puedo controlar, por ejemplo, los ejercicios de sentadilla, todo lo que es con barra, ¿cierto? Sentadilla, peso muerto, puedo controlar quizá unas dominadas, ¿cierto? Un par de ejercicios bien específicos, entonces con la velocidad voy controlando, eh, voy controlando esa carga, sé cuando ya está fatigado, cuando está en un buen nivel, entonces podemos controlar, pero existen esas dos formas, creo yo. Si me preguntáis a mí, prefiero la percepción del esfuerzo, que es un poco más, es más rápida, es más sencilla, porque si quiero controlar la carga con un encoder y tengo un equipo de 25 jugadores, me voy a demorar una hora en controlar un ejercicio y me voy a demorar mucho, donde tengo quizá una batería de ejercicio. Entonces, para mí es mejor, meto una batería de ejercicio, los hago trabajar, los hago entrenar y después terminando el gym, percepción del esfuerzo. ¿Cómo te sentiste de 1 a 10, cierto? Miramos el tiempo y ya nos vamos a esa unidad arbitraria, ¿cierto? Y ya podemos sacar ese control de carga solo de gimnasio. Camilo, hay otra pregunta de Esteban Araya. Que dice, a nivel de las divisiones inferiores, ¿cada preparador físico que toma sus series hace sus periodizaciones o todo viene desde el primer equipo hacia abajo? Bien, me ha tocado un poco estar en Unión, por ejemplo, nosotros teníamos, yo trabajé en una española y nosotros veníamos con una metodología un poco muy parecida a lo que hacía el primer equipo. O sea, de hecho te diría que era la misma. O sea, la misma metodología, los mismos días de entrenamiento, tratábamos de hacer lo mismo, el mismo objetivo cada día en referencia a ese partido del fin de semana. Eh, Obviamente que con sus matices, porque no es lo mismo trabajar en la sub-11 que en la sub-19, no es lo mismo trabajar en la sub-14 que en la sub-17, ¿cierto? Tienen objetivos distintos, hay necesidades fisiológicas distintas, ¿cierto? Entonces el rendimiento cambia, pero esa estructura como metodología se ocupaba la misma para todos. Entonces, todos, por ejemplo, seguíamos esa misma línea. Después, obviamente que esa periodización también cambia porque los torneos también son distintos. Eh, Ahora actualmente yo estoy en la Universidad de Chile, entonces por ejemplo yo estoy con la sub 3 y sub 14. Nosotros tenemos un torneo que es por zona, o sea, nosotros jugamos contra 14 equipos, pero son de la zona centro. Después está la 15 y 16 que juega un campeonato que tiene primera y segunda división, entonces ya las periodizaciones tienen que ser distintas porque domingo te puede tocar jugar un sábado en la tarde, que ya cambia porque en el fondo entrenar un viernes en la tarde o no entrenar el viernes, ¿cierto? Ahí depende un poco de la estructura del club, pero, pero sí, existen esos dos tipos, o sea, como te digo, va a depender mucho del club. Me imagino yo, hay clubes, por ejemplo, en Chile que dividen esas categorías, por ejemplo, la sub-19, la sub-17 se hace cargo el club, entre la 15 y 16 la toma alguien que está afuera del club, pero que pertenece el nombre, no sé si me explico, es como una, eh, ¿cómo se llama esto? Como
solamente utilizar el nombre. La municipalidad de no sé dónde toma el equipo y lo representa, ¿cierto? Y el club les presta el nombre. Entonces, ya esa metodología es distinta porque una pertenece al club, el otro pertenece a un privado, ¿cierto? Entonces va a cambiar mucho. Entonces, que sea como en una línea, no. Yo creo que existen varias líneas, ¿cierto? Pero que si se periodiza distinto, para mí sí. Bien, gracias Camilo. Hay otras preguntas, pero te voy a pedir que sigas, porque siento que nos estamos adelantando con las preguntas a los temas que vienen. Entonces, más adelante, en el otro tema, seguimos con la pregunta de Gonzalo, que va a quedar pendiente por ahora. Vale. Gonza, ahí atento que después respondemos tu pregunta, así que tranquilo. Bien, entonces, cambia un poco en este valor específico, en este tema específico que lo hablábamos al inicio, que son los roles del preparador físico, que el control de la carga, ¿cierto? Que es fundamental. O sea, podemos controlar la carga ya sea de forma como la percepción del esfuerzo, como les decía yo en un principio, o a través de medidores, ¿cierto? De sistemas tecnológicos, ya sea el GPS, de sistemas de tracking, ¿cierto? Hay varios sistemas, pero la idea es controlar esta carga, saber cómo está sintiendo este jugador, cómo se está adaptando a este ejercicio, o cómo sintió ese ejercicio. Entonces, como nos dice Tim Gabbett, la relación entre la carga externa y adaptaciones internas, pudiendo ser apropiado o inapropiado para otro. Entonces, en el fondo es, yo tengo 100 metros, ¿cierto? Esa es una carga externa porque son 100 metros, o sea, todos van a recorrer esos 100 metros. Ahora, la carga interna sería la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Entonces, yo, Camilo, recorro esos 100 metros en 12 segundos y mi frecuencia cardíaca termina estando en 60, en 70. O sea, para mí fue apropiado porque mi carga interna no tuvo una adaptación ni tuvo una sobresaltación, ¿cierto? Frente a ese estímulo o a esa carga externa que son esos 100 metros. Pero Pedro, que recorrió los mismos 100 metros, en los mismos 12 segundos, su frecuencia cardíaca está en 180. Entonces, la carga externa es lo mismo, pero cómo se relaciona esa carga interna frente a esa carga externa para dos jugadores es totalmente distinto. Entonces, lo mismo, cómo se ve esa carga interna, por ejemplo, perdón, externa de un partido de 45 minutos, cómo el cuerpo lo enfrenta, ya sea para un lateral, para un central, para un volante, para alguien que viene saliendo de una lesión, ¿cierto? Que lleva mucho tiempo lesionado, entonces cómo va a enfrentar ese partido, ¿cierto? Entonces, eso es un poco el control de la carga. Después, Casamichano dice, necesidad de individualizar la prescripción del ejercicio en busca del máximo rendimiento individual del deportista, consecuentemente de forma colectiva. Entonces, obviamente, el fútbol es un deporte colectivo, pero ese deporte colectivo tiene esos núcleos, ¿cierto?, que vienen siendo los jugadores. Entonces, cada de esos núcleos, cada individualización nos lleva a este todo, a este colectivo. Pero yo necesito prescribir a cada jugador distintos ejercicios o necesidades. Quizás hay un jugador, vamos a dar un ejemplo claro, termina el partido, 90 minutos, ¿cierto? Jugaron los 90 minutos, al otro día tenemos que entrenar. Ningún jugador entrena porque todos jugaron 90 minutos y en el segundo día ya hay un par de jugadores que se sienten bien, que no tienen fatiga, que su percepción de esfuerzo es muy, muy baja, están listos para entrenar, como hay otro que todavía se siente fatigado, tiene alguna molestia muscular, entonces yo tengo que adaptar ese ejercicio de ese día para esos jugadores. Entonces, el que se siente bien, entrenará normal, hará todo el entrenamiento normal, el que siente un poco de molestia o todavía está fatigado, quizás hará la primera parte, el calentamiento con el preparador físico, y después irá con el kine a hacer algún trabajo de regeneración, ¿cierto? Algún trote, algo distinto que con una carga baja. Entonces, como dice acá, la prescripción del ejercicio busca maximizar el rendimiento. Yo lo estoy cuidando, estoy bajando su carga para que su rendimiento siga subiendo, porque en el fondo si yo lo hago entrenar de forma normal, no estoy llevando ese rendimiento al máximo, sino que al contrario, lo estoy quizás sobreentrenando y estoy acercándolo a
a esa línea de la lesión, ¿cierto? De la sobrecarga. Entonces, yo voy buscando, ¿cierto? De forma más individual. Después, claro, en el tiempo, si uno tiene 25, 28 jugadores, ya uno va más o menos entendiendo cómo se van moviendo estos jugadores, entonces quizás voy agrupando, sé que hay 4 o 5 jugadores que siempre los 90 minutos los manejan bien, al otro día necesitan masaje, quizás algún poquito de bici, algún trabajito de tren inferior, y ya en el más 2 están bien, se sienten bien, entonces ya en el segundo día pueden entrenar sin ningún problema. Y ya tengo un grupito que no, siempre terminan 90 minutos y terminan un poquito golpeados, terminan un poquito más fatigados, su relación con el ejercicio o con el entrenamiento está un poquito más bajo porque vienen saliendo de alguna lesión, entonces voy agrupando, ¿cierto? Para que no sean 23 realidades, sino que podamos tener 8 o 9 realidades distintas, pero ya agrupando a ciertos jugadores. Después bien, en el fondo esto es lo mismo, lo que le estábamos yo explicando, es cómo la carga externa, que es la que miden los dispositivos, ¿cierto? Estas son marcas de dispositivos K-Sport, PlayerTech, Catapult, ¿cierto? Que no sé, la típica imagen, ¿cierto? Cuando los jugadores se sacan las camisetas y debajo tienen un peto, detrás, ¿cierto? En la espalda está este dispositivo que nos entrega esa información. ¿Qué información nos entrega? Distancia total, distancia de alta intensidad, número de sprint, velocidad máxima, player load, que es una carga, ¿cierto? El metro por minuto. Entonces nos entrega datos reales, ¿cierto? Datos cuantitativos, cómo se desplazó, cómo se movió el jugador en relación a la actividad, al partido, ¿cierto? Al entrenamiento, lo que sea. Y la carga interna es cómo se sintió el cuerpo frente a ese estímulo, a esa carga externa. Entonces, aquí tenemos 2 formas de medir esa carga interna, ya sea la frecuencia cardíaca, el lactato, ¿cierto? Pero que son mediciones un poco ¿cómo decirlo? Un poco más engorrosa, ¿cierto? Porque la frecuencia cardíaca, o sea, es la menos porque es ponerse una banda de frecuencia cardíaca y con eso vamos registrando cómo es su frecuencia cardíaca frente a la relación de la carga externa. Pero hay otra forma que es mucho más fácil, que es la percepción del esfuerzo. En el fondo, está el entrenamiento duró 70-80 minutos. ¿Y cuál es la relación del jugador a esos 70-80 minutos? ¿Cómo sintió el entrenamiento? Muy suave, algo duro, ¿cierto? Máximo, un entrenamiento máximo. Entonces, tenemos esa relación que es un poco más simple. Entonces, bien, para cerrar el tema de la carga, como preparador físico en este caso, como les decía también en esa estructura de equipo, esta carga interna o externa o el trabajo de los GPS, ¿cierto? En los clubes más grandes o más conformados existe un preparador físico, que generalmente preparador físico, que se hace cargo de este análisis de rendimiento. Cuánto recorren los jugadores, cómo se comportaron frente a ese entrenamiento, cómo se comportaron frente a esa actividad, a ese juego, cómo se comportaron los primeros 45 minutos, los otros 45. Entonces, toda esa info, ¿cierto? Se la pasamos al preparador físico del equipo y él registra. Ok, mira, ayer fue la carga, estuvo dura, estuvo muy fuerte, recorrimos mucho, recorrimos el 70% de lo que corremos en un partido normal, entramos en alta intensidad, en sprint muchas veces, entonces la carga estuvo muy dura. ¿Para qué nos sirve todo ese control de carga, en el fondo de esos números? Para lo que vemos ahora, la periodización. Nosotros podemos planificar en el fútbol y que es clave, sobre todo con lo anterior, con el control de la carga. Les digo, si vemos un día, vemos el lunes, el entrenamiento estuvo duro, hicimos sprint, hicimos velocidad, pasadas, corrimos, hicimos casi un 80% de sprint, lo que hacemos en un partido, estoy dando un ejemplo nomás. Entonces el preparador físico va y ok, ¿y qué tenemos pensado para mañana? Resulta que teníamos pensado un reducido, algo muy fuerte, y decimos, chuta, ojo que hoy lunes está fuerte la tarea, estuvo fuerte el entrenamiento, nuestra percepción del esfuerzo del jugador está entre 7 y 8, o sea, está muy alta,
mañana teníamos pensado esto, yo creo que no deberíamos hacerlo. Deberíamos cambiar ese trabajo y dejarlo, no sé, para el miércoles, o en realidad hagámoslo igual, pero bajamos un poco los niveles de carga, bajamos que no sean 8 minutos, sino que sean 6, o que no sean 7 pasadas, sino que hacemos solo 4, ¿cierto? Entonces, por eso por eso yo planifico, ¿cierto? Ya sea mi semana, mi semestre, mi año, para poder ir modificando, ¿cierto? Entonces, la planificación es un aspecto clave del entrenamiento en el fútbol. Un buen plan de entrenamiento debe desarrollar todas las virtudes de un jugador, incluyendo la condición física, las habilidades técnicas y tácticas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Generalmente lo mismo que les decía yo anteriormente. Ya, tenemos que planificar esta semana. ¿Quién es el que está a cargo generalmente? El preparador físico. ¿Por qué? Porque él nos dice cuánto podemos hacer, qué día podemos hacer. El entrenador dice, no, yo el jueves tengo muchas ganas de hacer fútbol, quiero hacer un fútbol 11, ojalá sea más de 35 minutos porque quiero ver cómo se comporta el equipo, no sé qué. Ok, hacemos esto. El jueves, ¿qué es lo importante para ti? El jueves, ya, ok. Entonces, el jueves va a ser nuestra carga más importante de la semana, por ende, el día miércoles, que donde teníamos pensado rematar, ¿cierto? Sacar centros, buscar en velocidad, eso vamos a bajar esa carga, vamos a disminuir los niveles de entrenamiento de ese día para poder llegar fresco ese día jueves a ese día que es importante para ti. O al contrario, tenemos un entrenador que dice, no, el equipo no está haciendo goles, eh, estamos llegando 20, 25 veces por partido y resulta que no estamos metiendo ni un gol. Necesitamos entrenar los remates, necesitamos entrenar la definición, necesitamos entrenar eso. Entonces, nuestro día miércoles va a ser el día importante. Ok, el jueves vamos a hacer fútbol igual, pero no vamos a hacer 35 minutos, vamos a hacer 2 de 10, haremos 2 de 12 minutos, pero creo que el día miércoles hay que darle fuerte porque no estamos haciendo goles. Entonces, así nos planificamos bien, así podemos generar nuestra semana, nos coordinamos con el entrenador, con el ayudante técnico, con el preparador de arqueros, que también es importante, ¿cierto? En este núcleo en esta estructura de trabajo, saber lo que van a hacer los arqueros, porque participan de nuestros trabajos también, entonces este microciclo, generar este microciclo de trabajo es sumamente importante para el equipo, para la estructura del equipo, ya sea, por ejemplo, no solamente para el cuerpo técnico, sino que también para esa otra estructura que vimos, porque quizás jugamos el sábado de la tarde en Serena. ¿Qué hacemos? Viajamos el viernes temprano, entrenamos y nos vamos, entrenamos en la tarde, viajamos en la noche, vamos en avión, vamos en bus. Entonces ahí el coordinador es el que tiene que saber. Entonces esta planificación es sumamente importante, ya sea para el cuerpo técnico como para la estructura también del club. Comunicación, lo que yo les decía un poco. La comunicación, nosotros somos parte fundamental como preparador físico, somos una parte fundamental de esta estructura. Por ejemplo, el mismo ejemplo que les decía recién, el área de coordinación. Terminamos de planificar, voy donde el coordinador, le digo, ojo que vamos a entrenar el viernes temprano, muy, muy temprano, a las 8:30 para estar terminando a las 10 y a las 11 ir saliendo a Serena. O no, ahí un poco de los recursos. No vamos a entrenar tan temprano, vamos a entrenar un poco más tarde, vamos a entrenar a las 11 para terminar 2:30, ducharnos y a la 1 almorzar, descansar y ahí recién vamos a salir de viaje. Vamos a ir a jugar a Serena. Entonces, el preparador físico tiene esa relación con el área de coordinación. Después, con el entrenador y el ayudante. Los minutos, los tiempos, cantidad de jugadores, el espacio, cuánto tiempo vamos a entrenar, qué día vamos a entrenar, entrenamos por la mañana, entrenamos por la tarde, qué jugador está disponible para entrenar, cuál no, cuál puede hacer una parte, ¿cierto? Y también ahí vemos el área médica, viene un jugador lesionado, el área médica dice, ok, este jugador está listo, puede hacer esto, esto, esto. Iniciamos un poco con la parte inicial, con el calentamiento, que no haga nada con rival, ¿cierto? Todo analítico. Veamos estos 3 días cómo va eso. Ahí vamos avanzando.
un lesionado en el juego, sale el jugador, se lo lleva al área médica, ahí parte el preparador físico a ver qué le pasó al jugador, está bien, no está bien, está lesionado, cuánto tiempo tiene, puede jugar el fin de semana, no puede jugar, puede seguir entrenando, y ahí está el preparador físico en esa relación. ¿Para qué? Para ir a donde el entrenador y decirle, ojo que este no va a jugar el fin de semana, está lesionado, se quinzó, hay que buscar a otro, este no puede jugar, y estamos en esa relación. Lo mismo con el preparador de arquero. ¿Cuántos minutos hay de inicio? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? ¿Vamos a utilizar los arqueros? ¿No los vamos a utilizar? ¿Queremos que participen del calentamiento? ¿Qué parte física, cierto? ¿Cómo estructura? Como lo vamos a ver ahí un poco en algunas estructuras de microciclos, perdón, de metodología. ¿Qué día es qué? Si hay un día de fuerza, hay un día de velocidad, hay un día aeróbico, entonces los arqueros participan, no participan, o se pueden relacionar de la misma forma. Entonces, nuestro rol como preparador físico comunicacionalmente es totalmente importante, o sea, muy, muy relevante. Y como les decía aquí, creo que el más importante, pero que es el más importante, pero también es un poco el más obvio, mejorar el desempeño de nuestros jugadores en todas las cualidades físicas, fuerza, velocidad, eh, capacidad aeróbica, todas las cualidades físicas, potencia. Nosotros somos los más importantes, ¿cierto? Y es el rol más importante que nosotros cumplimos. Entonces creo que un poco una obviedad que no, hoy día no cae un poco hablar de esas cualidades, ¿cierto? Que lo podemos hablar en otra charla o en otra masterclass, pero que es una obviedad que nosotros estamos ahí para mejorar ese desempeño. Bien, ahí cerramos el segundo bloque. No sé si tenemos alguna duda. Y si me dan un segundito, voy a buscar un vasito de agua, porque me duele un poco la garganta, así que si hay alguna pregunta por mientras, chiquillos, ahí cerramos el bloque. Denme un minuto. Ok, muchas gracias, Camilo. Gracias, Vamos Camilo. a Vamos a eso. tomar ahora la pregunta que quedó pendiente cuando Camilo ya esté listo. Pregunta de Gonzalo Briceño. Bueno, por mientras les vamos a hablar un poquito de algunos cursos que tenemos a nivel de aula virtual. Nosotros hacemos cursos tanto sincrónicos como en esta forma, asincrónicos como pregrabados y también presenciales. Del área de bienestar, que pertenece la línea deportiva, como también hay otros cursos ligados al área industrial o al trabajo personal. Y al inicio, cuando les dimos un video, habían dos cursos que están en el aula virtual, que son asincrónicos, tecnológicas en el fútbol, y este mismo curso más extenso, y se nos va a unir un curso de lesiones para toda la parte del fútbol, o sea, es la prevención de lesiones en el fútbol. Así que ya tenemos 3 cursos en esta línea, así que cualquier información les va a llegar posterior a esta charla, un correíto, y donde ustedes pueden solicitar información o bien vamos a estar dictando charlas en esta línea. Bien, Camilo, adelante. Bien, Bien. gracias, Joana. Seguimos con la pregunta de Gonzalo Briceño. Dice, hola, dentro de los roles del PF, ¿sientes que es importante estar atento a las relaciones psicoemocionales según el momento que vive el equipo, hablando de un primer equipo? Totalmente. Eso es totalmente importante para mí, ojo. Para mí es importante, o sea, después podemos relacionarlo un poco con cómo armamos nuestro cuerpo técnico. No sé si veíamos esa estructura, pero hay entrenadores que les gusta trabajar con un psicólogo al lado, que no sea del club, sino que sea de su cuerpo técnico, con sociólogos, ¿cierto? Ya, con psicólogos deportivos. Entonces, va a depender cómo ese cuerpo técnico ve eso que dices tú, lo socioemocional o lo psicoemocional, si es importante o no, qué importancia le dan. Yo personalmente le doy una importancia porque creo que en el fondo el día a día está muy, muy marcado por situaciones que no tienen que ver con el fútbol incluso. O sea, eh,
lo que veíamos recién, el control de la carga. Yo puedo controlar la carga y tener a mi jugador en un punto equilibrado entre que no se va a lesionar, en que no lo estoy sobreentrenando, donde tampoco no lo entreno, sino que estoy en el centro, estoy en su mejor momento, pero no sé qué le pasa, no rinde, no funciona, no está conectado con el equipo. Entonces hay otras virtudes. Trabajamos con personas, no trabajamos con máquinas, ¿cierto? Como la Play que llegamos y jugamos. Aquí trabajamos con personas, hay emociones, hay vivencias, hay familias detrás. Entonces, esa relación emocional para mí es sumamente importante. Desde la sub 8, un niño que tiene 8 años, hasta el jugador que se va a retirar a los 41 años, ¿cierto? Que es su última temporada. Todo eso para mí es requete importante, o sea, lo emocional es sumamente importante. Después, ¿qué herramientas tenemos para poder mejorarlo? O para poder tomar esas partes, ¿cierto? O entender esas emocionalidades de buena forma, cómo las podemos manejar, cómo las manipulamos nosotros mismos como entrenadores, como preparador físico, se las derivamos a un especialista, a un psicólogo, a un sociólogo, ¿cierto? ¿Cómo las manejamos algo grupal, manejamos cosas más individuales? Ahí va a depender un poco cómo te gusta a ti como preparador físico y también cómo le gusta al entrenador o al club. Bien, de Esteban Araya, pregunta, ¿cuál es el modelo de periodización que más ocupas y por qué? Ya, o sea, eso también depende un poco de donde uno trabaje, porque eh, esa periodización va a depender un poco de la metodología. Eh, el año pasado, por ejemplo, que yo trabajé en Santiago Morning Femenino, el profe con el que trabajaba, él tenía su método y periodizaba de la forma que a él le gustaba, o sea, no tenía un nombre ese método, sino que lo había creado él. Y lo fuimos amoldando un poco, fuimos creando ahí una periodización que al final a mí me gustó mucho, porque este entrenador era muy, muy abierto y era como si le daba mucha importancia a a la preparación física, entonces me daba un rol sumamente importante de tomar decisiones para el equipo, de tomar decisiones en los entrenamientos, en los partidos. Entonces, que lo voy a mostrar un poco ahí cuando veamos la metodología, que se relacionaba mucho. Ahora, por ejemplo, en la Universidad de Chile, estamos utilizando un método que se llama MVP, que es un método español, eh, que está más o menos ligado a la periodización táctica, muy parecido, tiene términos muy parecidos, pero tiene cositas incrustadas que no son de la periodización táctica, pero que refleja un poco que viene desde ahí. Entonces, más que nada del cómo a mí me gusta, yo tengo una manera de trabajar, de periodizar, pero como te decía, como lo decía en un principio, yo puedo estructurar, por ejemplo, te bajo un ejemplo claro, ahora yo en las tardes trabajo en la sub 13 y sub 14, entonces tenemos 4 días de entrenamiento, sabemos que hay un día de tensión, hay un día de velocidad, hay un día de introducción, ¿cierto? Pero en las mañanas, por ejemplo, que yo trabajo con la sub 17 y sub 19, que es donde yo estoy a cargo de los trabajos de fuerza, de los trabajos de gimnasio, eh, mis trabajos, por ejemplo, de tren inferior, de tren superior, de core, de potencia, de zona media, van a depender mucho de la estructura, o sea, perdón, del día de partido. Entonces, si jugamos un viernes, yo ya tengo una estructura realizada. Sé que el lunes voy a hacer inferior y superior, el martes no vamos a hacer core, el miércoles no vamos a hacer nada de gimnasio, el jueves quizás hacemos algo de zona media para ya el viernes jugar. Después jugamos el sábado. Ya, ahí se extiende un poquito más porque tenemos un día más, entonces le damos un día al superior, un día al inferior, un día a la potencia. Tenemos menos días, jugamos miércoles, le damos al superior y al core, y así. Entonces vamos estructurando. También estructuramos esos días, pero resulta que el plantel son 28 jugadores, juegan 12, 13 son los que jugarán más de 50 minutos. Eh, entonces, claro, con ellos hacemos poquito, pero con el resto que no jugó, con el resto que no fue citado, igual hay que entrar en una carga de tren inferior, ¿cierto? Entonces, uno va
más que tener una forma de periodizar, uno va sabiendo ya cómo se va dando ese microciclo, cómo se va dando esa semana y cómo vamos ubicando, ¿cierto?, nuestras estructuras de trabajo. Bien, gracias Camilo, continuamos. ¿No hay más Gracias, Pablo. preguntas? ¿Y si tenemos alguna otra pregunta, avanzamos? Avancemos, no hay más Ya, preguntas por ahora. avancemos. Entonces, bien, como les decía en el inicio que veíamos un poco como esa estructura, ¿cierto?, de esos roles del preparador físico, que a mí me gusta mucho, la evaluación física. Me gusta porque somos como los reyes del momento, ¿cierto? Cuando estamos en el club, cuando vamos a iniciar la pretemporada. Es nuestro momento, son las cosas que nosotros queremos hacer, queremos evaluar, saber quién es el más rápido, quién es el más fuerte, quién es el que tiene una mejor capacidad aeróbica, queremos saber quién está mal para poder ayudarlo, para poder crear sus sesiones de entrenamiento, a quién podemos mejorar, a quién necesita más ayuda, a quién está bien. Entonces ese es como nuestro momento y la evaluación nos permite ver hacia dónde vamos. Si no evaluamos, no sabemos a quién tenemos ni para dónde vamos. Entonces, yo tengo que evaluar sí o sí, poquito, más o menos, o mucho. Ustedes decidirán qué evalúan, ¿cierto? Aquí le voy a dar énfasis a la capacidad aeróbica, a lo neuromuscular, a la fuerza, a la flexibilidad, ¿cierto? Hay distintas formas de evaluar, distintas cualidades físicas que evaluar, entonces cada uno va tomando ahí, ¿cierto? En relación otra vez a nuestra metodología, a nuestra estructura de trabajo, a nuestra estructura de equipo. ¿Qué herramientas tenemos para evaluar? ¿Tenemos una plataforma de salto? ¿No tenemos una plataforma de salto? ¿Tenemos un encoder para evaluar fuerza? ¿No tenemos? Entonces, ¿qué tengo? Un celular. Con un celular podemos evaluar varias cosas. Entonces, va a depender un poco de eso, pero sí o sí, que creo que un consejo de todo el tiempo que llevo entrenando, sí o sí hay que evaluar. ¿Cuántas veces? Creo que mínimo 2. Tenemos que evaluar mínimo 2 veces. Al inicio y en un periodo, siempre hay un periodo en este macrociclo que se nos da una ventanita chiquitita para poder evaluar. Entonces, sí o sí tenemos que evaluar. Entonces, bien, dentro de esta evaluación, como hablábamos un poco de esa estructura de club, podemos hacer test de campo o test de laboratorio. ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro? Los valores, ¿cierto? Hacer un test de laboratorio nos cuesta carísimo. Si tenemos que evaluar 25 jugadores, al club le cuesta un montón. Obviamente que dentro de ese pago que uno hace, el valor que nos da esa información es mucho más específica, mucho más exacta, ¿cierto? Porque medir un consumo de oxígeno real con un espirómetro, ¿cierto? Con la frecuencia cardíaca en una correa de velocidad, es mucho más real, exacto, que medirlo en un yo-yo test, en una beta, en un 30-15, donde hay estimación de consumo de oxígeno. Entonces, tenemos nuestros pros y nuestros contras. O sea, el test de laboratorio es caro, pero es exacto. O sea, no se va a equivocar. En cambio, un test de 30-15 nos podemos equivocar. Quizá el jugador se sale antes, no quiere seguir. Piso la línea, no pisó la línea. No, lo vimos que no terminó, pero igual siguió. Hay un margen de error más importante, ¿cierto? Pero al contrario, son test que son de fácil acceso. Yo puedo hacer el 30-15 o un yo-yo test a 10 jugadores al tiro, entonces en 15 minutos o en una hora ya evalué a 2 categorías, entonces ya evalué más de 50 jugadores. Es más simple, es más rápido, es más fácil, no necesito dejo de grabar. No he dicho nada. Entonces están estas dos fases, ¿cierto? El test de campo y el test de laboratorio. Entonces viene aquí un poquito un ejemplo, que es como es un poco una mezcla, ¿cierto? Entre un test de laboratorio y un test de campo, porque tenemos una plataforma de salto que es tecnológica, que también es un margen de errores muy, muy bajito y que lo podemos llevar a todos lados. Quizás el valor no es tan alto porque podemos comprarla y la podemos utilizar mucho tiempo, podemos hacer muchas evaluaciones,
y es de fácil acceso, entre comillas, porque igual tiene un costo alto. Pero podemos evaluar en una hora, podemos evaluar 25 jugadores, 30 jugadores sin problema. Entonces, por ejemplo, acá el test de Bosco, que es un test muy conocido, que es distintos tipos de salto, ¿cierto? Con distintas evaluaciones, con distintos protocolos, que nos va a entregar esa información de salto, nos va a decir si el jugador posee un buen índice de elasticidad, posee un índice de... cómo se relaciona frente a la caída en la plataforma, ¿cierto? Si salta rápido, si su contacto es mayor o es menor, podemos sacar varias cositas. Entonces, por ejemplo, el primer video que ven a la izquierda es el SJ, que solo nos mide la fuerza de ejecución del salto vertical, sin proceso de estiramiento y acortamiento. En cambio, el CMJ, que es el que vemos a la derecha, sí tiene un proceso de estiramiento-acortamiento para poder buscar el salto vertical. Y por último, tenemos la Balacop, que es el mismo salto, pero con los brazos libres. Entonces sabemos cómo nos ayudan los brazos frente al salto. Mejoramos el salto, si utilizamos los brazos no mejoramos. Entonces, con esta plataforma y estas 3 saltos podemos sacar ciertas distintas conclusiones y ver. Tenemos jugadores que saltan mucho, que saltan poco, que si utilizan los brazos mejoran, sobre un 10% no mejoran nada. Con el proceso de estiramiento, acortamiento, mejora el salto, no mejora. Entonces, vamos viendo esas diferencias. Entonces, la evaluación, para mí, muy importante, muy necesaria. Que hay que hacerla, personalmente. Después, como les decía, podemos evaluar. No tenemos tanto dinero, trabajamos en un club que no tiene tantos recursos. Ok, ¿qué tengo? Mi teléfono, ¿cierto? Todos tenemos un teléfono inteligente, con App Store, con Google Store, y ya hay 1 millón de aplicaciones, algunas de pago, pero que ese pago son 2.000, 3.000 pesos, 5.000, pero no, que no pasan de eso. Entonces, ¿qué tenemos? Algunas aplicaciones para correr, para saber las distancias, tenemos aplicaciones para ver los mismos saltos, lo mismo que veíamos antes, pero con una aplicación. Fuerza, como un encoder, ver la dorsiflexión de los pies, ver la misma percepción del esfuerzo, algunos ejercicios, ¿cierto? Ya tenemos aquí algunos software que son un poquito más caros, ¿cierto? Como el Tactical iPad, que es para hacer dibujitos en la cancha, para hacer los equipos. Tenemos el Coach Age, que es para visualizar la biomecánica, ¿cierto? De nuestros jugadores. Los típicos de Tabata, que nos da el tiempo de ejercicio, el tiempo de pausa. Entonces, tenemos una gama importante de aplicaciones que nos van a ayudar a hacer evaluaciones o utilizar estas herramientas para mejorar la calidad de nuestro entrenamiento. Entonces, ya después entramos a algo un poquito más costoso, ¿cierto? Para estas evaluaciones, que son, obviamente, los relojes inteligentes, que nos pueden medir la frecuencia cardíaca, esta carga externa que hablábamos, ¿cierto? Pues nos pueden mostrar cuánta distancia recorremos, algunas te muestran un poco de velocidad. Tenemos las plataformas de salto que estábamos viendo, ¿cierto? Son un poquito más caras, ¿cierto? Estamos hablando de unos 200, 300 dólares. Estamos de estos encoders, ¿cierto? Que son bien básicos, pero que nos ayudan a evaluar la velocidad de ejecución en el gimnasio de forma rápida. Entonces podamos sacar un par de jugadores rápidos para poder evaluar. Entonces, también estamos hablando aquí de unos 200, 300, 180 dólares, va a depender un poco de ahí cómo lo podemos conseguir, pero el valor, que es un poco más accesible, caro, pero es un poco más accesible si queremos ir dar un pasito más en esa evaluación. Y ya después tenemos esto que ya son formas de evaluar un poco más caras, ¿cierto? Ya a nivel de club, a nivel de empresa, ¿cierto? Es muy difícil, quizás de una u otra forma, de forma individual, poder conseguirla, ¿cierto? Los Smart Speed, que son
las fotocélulas para poder evaluar velocidad. Tenemos un encoder que son gold standard, o sea que valen cerca de los $1.000, $800, que es un poco más caro. Después están los Catapult, ¿cierto? Que es nivel para medir carga externa, pero que trabaja a nivel satelital, entonces la información es muy, muy exacta. El Sport Code, por ejemplo, que es una aplicación para poder analizar video, analizar partidos que de pago, que ya es un poco difícil de acceder en el fondo porque el pago es un poco más caro, ¿cierto? Entonces, ya estas herramientas las utilizamos eh, las utilizamos en clubes que ya tienen una estructura, que son de primera división, ¿cierto? Entonces, cae un poco en ese margen. Bien, no paremos aquí, sigamos de largo. Vamos a las metodologías. Entonces, un poco la metodología, lo que alguien me preguntaba ahí, cómo yo hacía la periodización. Va a depender un poco de la metodología con la que trabajamos. Hay clubes que trabajan con metodología del club completo, o sea, todo lo que trabajamos ahí nos metemos en la forma en que trabaja el club. Como les contaba, la Universidad de Chile tiene una forma de trabajar, tiene un método de trabajo, y todos los funcionarios, todos los preparadores físicos, los entrenadores, todos los que trabajamos, nos enreliamos, ¿cierto? En esa forma de trabajar y nos metemos a trabajar de esa forma. Si yo pienso de otra forma, no. El club trabaja así, el club, la sub-11 y la sub-12 trabaja así, este es un microciclo, estos días se hace esto, la 13 y 14 lo mismo, trabajan estos días, se trabajan ciertas cosas. Después, cómo yo llevo ese objetivo, es el problema mío, y yo veo qué ejercicio hago, cómo lo hago, cuántos jugadores pongo, dispongo de tantos balones, de tantos platos, chapa, lenteja, estaca, ¿cierto? Cono, elástico, no sé. Entonces, va a depender un poco de eso. En el fondo, esa teoría, como dice Paco Seguirulo, del cómo trabajamos o cómo va el club encaminado, yo voy y participo de esa metodología. Después, algo más pequeño, ¿cierto? La metodología de un entrenador. Conocemos la periodización táctica, que es como muy, muy conocida por Mourinho, el microciclo estructurado, que viene muy, muy pegado de la mano al Barcelona, y ese Barcelona Guardiola, ¿cierto? Arteta del Arsenal, pero quizás esa estructura o el microciclo estructurado, yo me voy a meter ahí en un tema que es un poco más específico, pero lo mismo que hablábamos delante con el entrenador que yo trabajé, eh, está el microciclo estructurado, pero después Guardiola lo toma, se lo lleva, ¿cierto? Y yo creo que ya del 100% de cómo era ese microciclo estructurado, habrá variado un 40, un 45%, porque las estructuras van variando, no es lo mismo trabajar en España que en Inglaterra, que en Alemania, ¿cierto? Son metodologías distintas, son jugadores distintos, son estructuras de equipos distintos, entonces esas metodologías van un poco mutando, ¿cierto? Con el tiempo. Entonces, bien, como les decía, la periodización táctica es como la primera, es una de las más conocidas. Yo no quiero andar tanto en este tema, pero les quería mostrar que hay distintas formas de trabajar. Entonces, por ejemplo, la periodización táctica se juega el domingo el partido, ¿cierto? El match day, que es el domingo. El lunes se descansa. Ya el match day más 2 tenemos una recuperación activa, o sea, ya el jugador está haciendo algunas cositas de campo, eh, quizá algo de gimnasio, y ya pasando esos 2 días, nos metemos de lleno en el próximo partido. Entonces ya empieza su periodo de adquisición. Entonces ya tenemos los 3 días, que es miércoles, jueves y viernes, con estas cualidades físicas que son las más importantes: fuerza, resistencia y velocidad. Entonces todos los trabajos, todas las dinámicas que están incorporadas en esos días tienen relación a la fuerza, a la resistencia y a la velocidad. Y en el día -1, que es el periodo de activación, ¿cierto? Todo lo que es reactivo, todo lo que es velocidad de reacción, se trabaja en esos días. En la parte física, obviamente. Y ya jugamos el domingo. Entonces, si se fijan, la periodización técnica tiene esta forma, muy, muy simple. Esto, lo que estoy mostrando, porque no es tan simple. La periodización táctica es un poco más compleja, porque
tiene periodos de trabajo. O sea, aquí hay un resumen muy simple también que podemos visualizar. Pero ¿con qué nos podemos quedar? Que la precisión táctica en el fondo busca más lo táctico grupal, o sea, que el jugador entienda la parte física, o sea, perdón, que el ejercicio o que el entrenamiento o que las actividades tengan una relación técnico, táctico, físico, psicológico, ¿cierto? Entonces, que todo eso esté incorporado ya sea en una tarea y que obviamente esa tarea tenga un principio de integralidad, un principio de especificidad, un principio de adquisición, de progresión, ¿cierto? Y algo más bien que nos da la apreciación técnica es que está más basado en aspectos a largo plazo, o sea, en un mesociclo, en un macrociclo, ¿cierto? No busca que el jugador mejore rápidamente, sino que busca un proceso un poquito más amplio, más largo. Entonces lo mismo el microciclo estructurado, tiene sus mismos días, ¿cierto? Pero que se llaman de otra forma. Está el domingo el partido, el día lunes, que off, o sea que es libre. El martes tenemos un proceso de recuperación y ya el periodo de adquisición, ¿cierto? Que se llama igual en el microciclo, perdón, en la apreciación técnica, pero tenemos fútbol intensivo y fútbol extensivo. Si se dan cuenta, no tiene tanto relación a la parte física, ¿cierto? Sino que más bien a la parte técnico-táctica. Y terminamos con una fase de tapering, que es como la misma que habíamos hablado de activación, pero esta le suma un día de fuerza y potencia y un día de reacción, que es muy parecido a la otra, pero conceptos distintos, metodologías distintas, y en el fondo el microciclo estructurado se lleva más al jugador en sí, a la mejora técnico, un poquito más orientado a lo individual, a lo más pequeño, ¿cierto? Como dice su nombre, al microciclo, o sea, a esa semana entre partido y partido, no se amplía más allá, sino que está preocupado de esa semanita de trabajo donde nos preocupamos del jugador, cómo se adapta, qué es lo que está necesitando el equipo, qué necesita cada jugador, ¿cierto? Entonces, tiene esa diferencia de metodología. Y terminamos con una que se llama la metodología ATR, que es donde yo acumulo, transformo y realizo, que se hacía antiguamente, que todavía se usa, ¿cierto? No digamos que ya se dejó de usar, pero que en ciertas situaciones, por ejemplo, yo lo he utilizado, ¿cierto? Donde yo acumulo, por ejemplo, en una pretemporada, después transformo antes del inicio de la temporada y ya estoy ejecutando, ¿cierto? A nivel de la temporada. Quizás después en un microciclo, dentro de una semana también acumulo algunos trabajitos de potencia aeróbica, perdón, bien digo, de potencia aeróbica, transformo, ¿cierto? Con los trabajos de potencia y ya realizo el fin de semana. Entonces, vamos haciendo esa metodología ATR, ya sea a nivel más global o más pequeño como en un microciclo. Y bien, hay otras metodologías, por ejemplo, que las que yo le hablaba al inicio, que esta es la que creamos nosotros el año pasado. En fondo le pusimos al lunes o al match day -5 un día de posesión. Lo enfocamos mucho más al área técnico-táctica, ¿cierto? El segundo día le llamamos de progresión. Porque ¿qué hacíamos el día en el -5, el día de posesión? ¿Cuál era la idea? Que las jugadoras venían de un día libre, ¿cierto? Y a las que venían de jugar. Entonces la idea era eh, no nublar a las jugadoras con tanta idea, con tanta actividad, sino que algo más simple, juegos de posesión, espacios más grandes, donde se pudiera equivocar y que esa equivocación no les costara tanto, porque claro, vienen de un día libre, quizás el contacto con la pelota es un poco distinto, tienen que volver a firmar, ¿cierto? Volver a rearmar esa semana, ¿cierto? Entonces el control se queda un poco largo, el pase no está tan bien ejecutado, entonces ese día le pusimos día de posesión, donde hacíamos trabajos de posesión y la cancha era un poquito más amplia, ¿cierto? Entonces el margen de error era un poquito más amplio. Ya nos vamos al día -4, donde ya buscábamos progresión, o sea, pensando, por ejemplo, en el mismo juego, donde estamos en una fase defensiva en nuestra área, queremos progresar, ¿cierto? Hacia el campo rival. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos quizás a hacer algunos juegos de posesión, pero buscando siempre ir hacia adelante, progresar e ir hacia adelante, buscar ese pase entre líneas, llegar rápido a otra área, a otra zona,
¿cierto? Ese era el estilo de trabajo que hacíamos esos días. El día -3, finalización. Todo lo que tenía que ver con la zona de 3, cómo finalizaba. Por fuera, por dentro, con centro, con remate, todo una gama de ejercicios, ¿cierto?, que caían en ese día -3. Y en el -2, fútbol dirigido. Nos preocupábamos del rival, lo que iba a hacer el rival, cómo nos presentaba el rival ese partido, quién iba a jugar, cómo jugaban. Hacíamos algo más técnico-táctico, ¿cierto? Cómo separaban los balones detenidos, atacaban, no atacaban el balón, ¿cierto? Ya todo eso lo veíamos en el día -2. Y ya el último día, que era muy parecido a lo que vimos antes, activación. Solo activación, quizás en la parte técnica alguna cosita de balones detenidos, pero más hacíamos algo más recreativo, quizás ya para olvidar lo que hicimos el día anterior. Hacíamos algún torneito chiquitito, ¿cierto? 5 contra 5, pero algo más que nada para bajar esa carga de los días que traíamos en el -3 y en el -2. Y un poco un ejemplo de cómo estaban las cargas, ese control de carga, ¿cierto? Vemos que en el -6, este es el promedio de distancia recorrida, entonces obviamente ahí, después bajaba, subía un poquito más el día que hacíamos fútbol dirigido, y ya el día anterior disminuía. Y la línea amarilla es la intensidad o la alta intensidad, o sea, las velocidades a sobre 20 km/h. Entonces lo mismo, empezaban bajos, ¿cierto? Empezaban a aumentar, hasta el día que ya hacíamos un poco de fútbol y ya el otro día disminuía para explotar, ¿cierto? El día del partido. Bien, y para terminar un poquito, que lo que yo les decía, el tema de las herramientas. Yo puse este ejemplo, lo puse yo, que manejar el Excel es una habilidad valiosa en el mundo empresarial y puede ayudar mucho a la eficiencia y la productividad en el trabajo. Para mí el Excel es la mejor herramienta que uno puede utilizar en este caso. Después, no sé, en otros trabajos quizás también, pero por lo menos aquí a mí me ha solucionado la vida un montón y es una herramienta que yo manejo y que digo que todos los profes de educación física, si vas a trabajar en deporte, en un gimnasio, en fútbol, básquetbol, rugby, lo que sea, te va a ayudar tanto a hacer tus periodizaciones de trabajo, a mantener un control de carga, a todo lo que vimos anteriormente lo podemos llevar a hojas de Excel y trabajar. Entonces creo que es una herramienta fundamental. Entonces, por ejemplo, yo tenía el control de carga y esto lo hacía en Excel. Mis microciclos me mostraban cómo estaba la semana, ya sea en el volumen, en la distancia, en la alta intensidad, en la eficiencia mecánica, en los sprints, en las aceleraciones, desaceleraciones. Cómo estaba la semana en relación a ese desglose semanal. Por ejemplo, el 36% lo hacíamos de la distancia recorrida, la hacíamos en el partido, pero el día que hacíamos fútbol hacíamos el 22%. Entonces, eh, mostrábamos un poco, el Excel me muestra el cómo yo puedo manejar, ¿cierto? Lo que yo necesite y mis necesidades, porque puedo bajar un programa, ¿cierto? Que me muestre lo mismo, pero quizás hay un par de cosas que no necesito. Entonces, el Excel, si yo lo manejo bien, si puedo manipularlo bien, lo que yo necesito y punto, no veo otras cosas. Y ya después entramos con algunas otras, ¿cierto? Que es como, por ejemplo, el Drive, que no sé si lo conocen, que es como la nube de Google, que nos ayuda un montón, por ejemplo, para hacer un cuestionario de bienestar, para saber esa percepción del esfuerzo, saber cómo llega el jugador a la cancha, saber cómo llega el jugador al entrenamiento. Después hay herramientas un poco más complicadas como el Power BI, ¿cierto? O se me va el otro, pero bueno, el Power BI es el más conocido. Entonces, hay un par de herramientas, ¿cierto? Que son tecnologías que podemos utilizar. Y bueno, volvemos a las que ya les nombré delante, el Instat, que es, por ejemplo, buscar videos, subir, o sea, buscar jugadores específicamente, ver cómo juegan los equipos, ¿cierto? Y las otras tres que ya les nombré, pero que son herramientas como las aplicaciones del teléfono. Entonces, bien, mi idea era un poco mostrarles lo que
estos conceptos, ¿cierto?, de la preparación física y, y ver esa introducción, en el fondo, saber qué hace un preparador físico, hacia dónde va, cómo se encamina, cómo se relaciona, qué tan importante es. Quizás viene un poco de cerca el consejo, pero el preparador físico es recontra importante en el club y en un cuerpo técnico pequeño o grande, pero siempre es importante, o la comunicación siempre pasa por él. Entonces, bien, yo quise dejar esa última imagen, en el fondo, ¿qué es lo que somos? Somos el preparador físico y somos todas estas palabras, somos fuerza, pliometría, recuperación, potencia, macrociclo, planificamos, prevenimos lesiones, readaptamos, somos parte de la salud, tenemos la metodología, coordinamos, evaluamos, tenemos parte de nutrición, controlamos la carga, necesitamos la tecnología, analizamos el rendimiento, visualizamos la psicología. Entonces, para cerrar, como cerramos la anterior, quiero ya que podamos abrir un poco los micrófonos, relajarnos un poquito. Quizá de repente hablé muy rápido. Si a alguien le quedó alguna duda, si a alguien le hace un clic alguna palabra de estas que están aquí en la imagen, que cree que es más importante, quizás falta alguna palabra, tienen alguna pregunta de todo lo que vimos. Entonces, la idea aquí, Pablo y Joana, si ya aquí nos relajamos un poquito, abrimos los micrófonos y podemos conversar un poco. Bien, gracias Camilo. Sí, por favor, a todos los que están escuchando, eh, con, con las reacciones, por favor, levanten la mano. ¿Quién quiere hacerle pregunta a Camilo? ¿O quién quiere opinar algo de lo que escuchamos hoy día, de las enseñanzas que nos entregó Camilo? Igual, si no quieren hablar, igual pueden hacer las preguntas vía el chat. Yo se las comento a Camilo. Yo te quiero hacer una pregunta, Camilo, que ¿Sí? tiene que ver, no sé si has tenido la experiencia o se vive aquí en Chile o no, ¿cómo se relaciona el preparador físico del equipo con el personal trainer que tienen muchos jugadores a nivel individual? Eh, ¿Cómo lo manejan? Si sabes tú cómo lo manejan, si se contraponen, no se contraponen. Eh, por ahí va esa pregunta, si me puede ayudar. Sí, yo creo que va un poco más allá de cómo uno es como profesional y también un poco más allá como persona, ¿cierto? En lo valórico. Yo, en la pega que hago ahora, por ejemplo, tengo relación directa con todos los personal trainers de los jugadores del fútbol joven, la sub-17 y la sub-20 específicamente. Los niños tienen personal trainer, trabajan todo porque ya el 80% tiene representantes, entonces esos representantes tienen un personal trainer y trabajan ligados a ellos. Entonces, en mi caso, yo trabajo muy ligado a ellos, les muestro todo lo que hacemos en el club. La idea es tener esa relación directa y no generar esa mala onda, ¿cierto? Como que ellos están haciendo la pega que nosotros no hacemos, que de repente alguien lo puede pensar así, o nosotros estamos viendo que ellos se están intrometiendo en nuestros trabajos, ¿cierto? Entonces, yo no, creo que somos dos cosas muy distintas, porque nosotros tenemos la relación con el jugador en el club, en el fútbol en sí, en la cancha, ¿cierto? Después, que el jugador se pueda quedar o no en el gimnasio 1 hora, media hora, 20 minutos, 1 hora 30, y mejorar lo que no podemos mejorar en las cargas del entrenamiento en sí, lo podemos hacer. Después que hayan algunas resoluciones personales que el jugador no se puede quedar y va a entrenar con un personal trainer maravilloso. O sea, si él mejora sus niveles de fuerza, si él mejora sus niveles de potencia, ¿cómo yo voy a estar molesto porque me va a ayudar a mí a ganar un partido o estar más cerca de ganar? Entonces, en lo personal a mí, y yo tengo siempre buena relación con ellos, trato de siempre estar en comunicación con ellos. Perfecto, gracias. Vamos con aquí una pregunta de José Gaete.
Dice, si tuviera que elegir solo un modelo de periodización, ¿cuál sería? Oh, no sé, José, difícil pregunta. Yo no me caso con ninguno, la verdad. Tendría que decir que he leído mucho de los dos, he leído de la ATR, de la apreciación táctica, y voy picando un poco de todo. Puede ser que esté un poco errado, que no me cierro a ninguno, pero me siento más como aprendiendo de todos un poquito. Y lo que siempre digo al inicio de mi charla, es que no, no lo dije hoy día, pero en el fondo, eh, todo lo que yo te entregue, lo que yo les entregué hoy día, ustedes están en su decisión de si lo toman o no lo toman, si lo comparten o no lo comparten. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Yo escucho a los preparadores físicos o leo ciertas cosas. Hay ciertas cosas que no me gustan, como hay ciertas cosas que me gustan poquito, que voy a sacar cierta cosita, ¿cierto? Después hay otros que me encantan, que voy y copio todo como es y lo hago y lo replico y después sale bien y lo mantengo, ¿cierto? Entonces, como que me case con algún modelo, José, no. Perdón si no era tu respuesta, pero no. Bien, de Iván Moreno. ¿Qué nos recomienda sobre la preparación física en edades tempranas? ¿Algún consejo de cómo trabajar esos aspectos? Bien, pucha, edades tempranas, otra vez, en lo personal, creo que entre los 8 y los 12 o hasta los 11 que quieran jugar, que quieran pasarlo bien, que quieran divertirse, que tú seas entretenido, que tú seas entretenido en tus clases, en tu entrenamiento. Creo que para mí eso es lo fundamental, que el niño quiera venir al otro día, no porque quiera aprender fútbol, porque quiera venir porque lo pasó bien, se rió, lo pasó bien, corrió, saltó, jugó a la pelota y fue un día espectacular o fue su mejor momento del día y que al otro día quiera venir de nuevo por eso. Pero después, claramente, nosotros hacemos los juegos, hacemos los trabajos y nosotros sabemos qué objetivos tenemos. El juego tiene un objetivo de velocidad, tiene un objetivo del control orientado, del pase, ¿cierto? Algo más técnico, el salto, la técnica de carrera, qué sé yo. Hay un par de cualidades que podemos manipular, pero que ellos no lo tienen por qué saber. Entonces, que ellos vayan y lo pasen bien. Para mí eso es lo fundamental. Después, obviamente, va subiendo un poco lo amplio, sobre todo en las edades tempranas, la coordinación, la técnica de carrera. Eso para mí es lo más fundamental. Eh, que es lo que tenemos que hacer como en esa edad temprana. Después, obviamente, de a poquito vamos integrando la fuerza, la potencia, la coordinación empieza a perder un poco más de esta importancia, ¿cierto? Va ganando un poco más de importancia la fuerza, pero así. Pero en edades tempranas, fundamental, la coordinación y técnica de carrera y que los niños lo pasen bien. Perfecto, gracias. De Miguel Pinilla. Buenas noches. Respecto a los gráficos de cargas que se mostraban, quisiera saber si son a nivel nacional, Chile entre paréntesis, o también se utilizan a nivel internacional, europeo entre paréntesis. Ah, o sea, el gráfico que yo puse era nuestro, o sea, era de hecho de los promedios de todos los días, por ejemplo, el promedio de todos los match day, el promedio del match day de todos los partidos que jugamos, entonces, en el fondo era para sacar cómo se nos dio esa curva de trabajo. En el fondo, empezábamos el lunes, empezaba a subir el martes, el miércoles, el jueves subía un poquito, ¿cierto? Para el viernes bajar mucho y ya explotar el sábado en el partido. Entonces eso es lo que buscábamos nosotros, cómo queríamos que se nos diera ese microciclo. Entonces, en el fondo esa estructura de gráfico, nosotros la buscamos y la logramos, ya sea en distintas variables, en la distancia total, en sprint, ¿cierto? Entonces, la idea es buscar. Después, obviamente, quizás en Europa es la misma curva, buscan lo mismo, porque todos buscamos lo mismo, descargar el día viernes, por ejemplo, no hacer mucho para poder que el día sábado tengamos, el día viernes sea descarga, el día sábado podamos explotar en todas nuestras variables. Entonces creo que el gráfico es igual. Ahora, después, si los valores son iguales, yo creo que no. Si aquí en Sudamérica recorremos 3, en Europa deben recorrer 5. Si nosotros hacemos 800 metros en sprint, allá deben hacer 1800, 2000.
Entonces ahí va a variar un poco la cantidad, pero la curva creo que va a ser siempre igual. Bien, de Nicolás Barros. En el fútbol femenino sabemos que es diferente, pero ¿cuál es la mejor forma de trabajar con ellas, por ejemplo, en una selección de comuna? Que ahí, Nico, es como muy, muy amplia la pregunta, eh, porque o- primero, ¿qué tienes para entrenar? ¿Cuántos días entrenas? ¿Qué material tienes? ¿Tienes una cancha a disposición? ¿Tienes la mitad de una cancha? ¿Tienes 1 hora, 2 horas? ¿Entrenas en la tarde? ¿Entrenas en la mañana? Entonces, cabe un poco esa distinción, Nico, que es un poco difícil de resolverla en una pregunta tan amplia, ¿vale? Pero no sé si es tan diferente, ¿vale? No, eso no cambia tanto. Hay diferencia anatómica, fisiológica, pero en el juego, en lo que tú puedes entregar como herramienta de trabajo en una actividad, son iguales, o sea, eso no cambia. Después cambia en el fondo, por ejemplo, cuántos días vais a entrenar, si entrenáis 3, qué día le vais a hacer fútbol, qué día van a entrenar lo técnico, qué día le va a meter fuerza, ¿cierto? Ahí va a cambiar un poco de eso, pero es un poco compleja la pregunta, Nico. Bien, de Joaquín Sepúlveda, buenas noches. Consulta, ¿cambia mucho su planificación de calentamiento de un día de entrenamiento normal y de un día de partido? ¿Y se podría detallar su calentamiento ideal en ambos casos? Gracias. No, Juaco, también en un calentamiento de partido, o sea, de entrenamiento, va a depender de la estructura de ese día. Por ejemplo, si lo que yo le mostraba, por ejemplo, el día de posesión, el calentamiento tenía que ver con una posesión, ¿cierto? No había mucha diferencia, no hacíamos nada. En un día de progresión, generalmente hacíamos enlaces de pase, donde se hacen unos pases cortitos, 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 buscando uno bien largo para terminar. Entonces, después, por ejemplo, el día de remate, hacíamos algún trabajito de rondo, porque necesitábamos acelerar y desacelerar, y terminábamos con algunos pases de 30 40 metros, porque necesitábamos golpear fuerte el balón. Entonces, mi calentamiento va muy, muy relacionado a lo que se va a hacer en el día, a lo que se va a hacer en el entrenamiento. Entonces, qué sé yo, hay día, tenemos la cancha 45 minutos, no podemos más. Yo no puedo hacer un calentamiento de 25 minutos, entonces, calentamiento cortito, un par de control y pase, aceleramos, 8 minutos y ya a jugar o a lo que tengamos que hacer. Entonces, ese calentamiento va a depender. Después del calentamiento deportivo, lo que yo busco es ir de lo más simple, que es movilidad articular, ¿cierto? La activación, subir un poquito la frecuencia cardíaca, hacer algún trabajito más en pareja, de superficies de contacto, después hacer algo más grupal, pero analítico, que es un enlace de pase, y después terminar con algo ya más global, en el fondo hacer un 4 contra 4 más 2 comodines, y terminamos haciendo algunas acciones de velocidad. Pero ese es muy, muy rápido lo que yo hago en los calentamientos. Bien, Esteban Araya pregunta, ¿cuál es el nombre de la APP de percepción del esfuerzo que apareció en una diapositiva? Mira, sé que las de Barso Bien, que todas esas que mostré al principio, que eran las de salto, el My Jump, hay una de fuerza, que son las de Barso Bien, viene una de percepción del esfuerzo. Como que uno compra el paquete entero, que vienen 4 o 5 aplicaciones, y ahí viene la de percepción del esfuerzo. Ahora, si no la quieres comprar, la puedes hacer por encuestas de Google, que ahí también es mucho más fácil. Bien, Mauricio San Martín pregunta, buenas noches, muy buena charla. ¿Cuál es la metodología que más recomienda para mejorar aspectos de fuerza si cuenta con pocos materiales? ¿La pliometría podría ser una buena opción? Totalmente, totalmente, Mauro. La pliometría es una muy, muy buena opción porque la puedo manipular a mis necesidades. Puedo llevarla, que si yo quiero trabajar fuerza de resistencia, ¿cierto? Puedo hacer varios saltos continuos y voy a llegar a esa fuerza de resistencia. Si tengo poco material, puedo hacerlos saltar con algún disco, ¿cierto? Que no sea complejo el movimiento, pero los puedo hacer saltar con un disco en la mano, con alguna barrita que tenga, ¿cierto? Entonces la pliometría es el mejor. Claro, no sé si al principio va a ser potencia, ¿cierto? O puede ser trabajo de fuerza, pero cuando ya se genera una adaptación, esos mismos ejercicios van a pasar
hacer trabajos de potencia. Entonces después vaya a necesitar un poquito más de carga para poder llevar esa fuerza, pero bueno. Pero Mauro, sí o sí, a mí me gustan mucho los ejercicios de pliometría, lo ocupo un montón. Bien, Pablo Carreño, parece que es la última pregunta esta. Hola, buenas noches. Consulta. ¿Hay equipos o escuelas perdón, que trabajan la parte física antes de pasar a lo técnico al principio de la sesión y otros equipos que realizan la parte física al final de la sesión? ¿Esto en qué incluye o cambia en los y las futbolistas? ¿Cuál es la forma de trabajar? ¿Cuál forma de trabajar sería la mejor? Eh, Parece que mezclaste dos preguntas. Sí, se me cambió el chat, perdón. Perdón. Sí, Ya, yo hola, buenas estaba noches, leyendo la misma consulta. después como Sí, que... sí, me saltó el chat. Hay equipo de escuela, esta es de Pablo Carreño, después viene una de Sí. Muriel Rodríguez. Buenas noches, consulta. Hay equipos de escuelas que trabajan la parte física al principio, aparte de las tareas principales, y otros que agregan la parte física a los trabajos de balón. ¿Cuál crees tú que es la mejor para trabajar? ¿Trabajo físico aparte o agregar el trabajo físico a los trabajos con balón? Un poco, vamos a hablar de otra metodología, la metodología integrada, que es otra metodología que no la puse ahí, pero que es un poco la que utiliza el Atlético de Madrid con el profe Ortega. Si tú me preguntáis, las dos. O sea, hay un día para que el trabajo físico sea con balón, porque, no sé, vamos a recorrer 800 metros, pero en vez de recorrer los 800 metros, vamos a recorrer cuatro pasadas de 200, pero con un enlace de pase, por ejemplo, dándonos pases y vamos a recorrer los mismos 800 metros, ¿cierto? Que eso ya es algo más integrado, que es con el balón. Pero si yo lo pesco y lo hago correr 800 metros, voy a cumplir el mismo objetivo. Entonces, hay momentos donde yo puedo trabajar con balón y hay momentos en que no. Entonces, puedo decidir un día trabajar el aspecto más analítico, ¿cierto? Que globalizado. Entonces, va a depender un poco de cómo yo hago ese microciclo. Necesito un día más tiempo, podemos hacerlo en un calentamiento. No, ¿sabéis qué? Tenemos poquito tiempo, entonces, si vamos a correr, corramos rápido. O sea, pasemos los 800 metros rápido y no lo hagamos con balón, porque con balón nos demoramos 6 minutos más. Entonces, si corremos los 800 metros, lo hacemos en un minuto y ya estamos listos. Entonces, chao. Entonces, va a depender un poco de eso, Pablo. Bien, ahora la pregunta de Muriel. Hola, buenas noches. En distintos equipos de fútbol trabajan la parte física antes de pasar a lo técnico, al principio de la sesión, y otros equipos que realizan la parte física al final de la sesión. ¿Esto en qué influye o cambia en los y las futbolistas? ¿Cuál forma de trabajar sería mejor? A mí me gusta, Muriel, me gusta mucho en el inicio, la parte, si estamos hablando de gimnasio, por ejemplo, de trabajos de gimnasio, de fuerza y eso, a mí me gusta trabajarlo al inicio. ¿Por qué? Porque siento que genera un poquito de activación, porque, claro, si yo meto solo, qué sé yo, sentadilla, estocada, peso muerto, ¿cierto? Voy a generar, y más con una carga alta, que el jugador se apriete un poco y que se vaya un poco más fatigado al entrenamiento, pero si de esas tres estaciones meto dos más, que son, por ejemplo, de pliometría, ¿cierto? De salto, de multisalto, quizás de acciones rápidas, voy a mandar al jugador más activo al entrenamiento que un poco fatigado o incluso hasta apretado. Entonces, a mí me gusta, ¿por qué? ¿Y por qué no al final? Porque ya viene de entrenar una hora y media, entonces, ¿qué va a querer meterse al gimnasio y hacer sentadilla y peso muerto? No va a querer, o lo va a hacer de mala gana, entonces entretener jugadores con mala gana haciendo, ejecutando, ¿cierto? Y volvemos a lo mismo anterior, si también va a depender un poco del entrenador, si el entrenador te dice, no, ¿sabes qué? A mí no me gusta que lleguen que vayan al gimnasio, vayan al final, ahí ya no tenemos nada que hacer, pero a mí me gusta siempre al inicio de la sesión. Bien, llegaron un par más de preguntas. Sí, por tiempo, ¿Ya? para poder responderla lo más rápido, ¿ya? Porque ya Bien, nos entonces, pasamos el tiempo Ya la de la... última entonces del Marcelo Cubillos. hay dos preguntas, Esteban Araya y Marcelo Cubillo. Con eso cerramos, ¿ya? Ya, entonces Esteban Araya, consulta, antes de un partido, ¿cuántos minutos realizan el calentamiento y cómo está estructurado? Sé que hay una disyuntiva entre lo que
lo realizan 30 minutos, 20 o 10 minutos. Según algunas teorías, 30 minutos no es lo más correcto para que el jugador quede con buen RPE. Ya. Bueno, Esteban, también depende mucho, o sea, si está ahí, me acuerdo, Colo-Colo jugando contra Copiapó en enero, hacen 37 grados en un pasto sintético. Uno no va a salir a calentar 30 minutos porque hace un calor increíble, entonces una activación de 15 minutos, con eso estás bien porque al final el jugador va a estar 90 minutos metido en una cancha de sintética con 37 grados, entonces es una tortura hacerlo calentar 30 minutos. Después, cuanto antes, si está el estadio y los camarines están a 10 minutos caminando, no puedo hacerlo de 30 minutos porque si no voy a tener que salir casi 40 minutos antes porque tengo un recorrido de 10 minutos, entonces va a depender un poco del contexto, ¿sí? Lo ideal siempre o sea, lo que está estipulado por FIFA y por Conmebol son 25 minutos, terminando 15 minutos antes del inicio del partido. Entonces, eso es lo estipulado por FIFA por Conmebol. Cuando uno llega a un partido clase A de FIFA o de Conmebol, uno tiene una cuenta atrás. Entonces, te dicen a qué horas tienes que salir a calentar y a qué horas tienes que terminar tu calentamiento. Muy bien. Cerramos con la pregunta de Marcelo Cubillos. Dice, hola, buenas noches. Gracias por la charla. Quería preguntar por los días de partido. ¿Qué tareas de activación le das a los jugadores que están en banca, previo y durante del partido? Gracias. Ya, eso también, Marce, va a depender un poco del entrenador. Hay entrenadores que a los 5 minutos, si el equipo está jugando mal, quiere meter presión y que la banca vaya a calentar porque están jugando mal, entonces quiere que se muevan para que los que están adentro se den cuenta que ya están calentando y que lo están haciendo mal. Entonces, va a depender un poco de eso. En lo personal, yo siempre he salido a calentar, o sea, el calentamiento previo al partido lo hago participar a todos los primeros 12 minutos. Después de esos 12 minutos solo me quedo con los jugadores que van a entrar. Y después, cuando ya inicia el partido, a los 30 minutos del primer tiempo, los saco a moverse un poco, pero más movilidad articular, ¿cierto? Y si termina el primer tiempo, en el entretiempo, que vayan todos al camarín a escuchar las instrucciones del entrenador. Si hay un caso especial de que va a entrar en el entretiempo, lo saco y calentamos rápido, ¿cierto? Hacemos una activación individual. Empezando el segundo tiempo, volvemos a hacer una pasada de movilidad, pero corta, de 5 minutos, y ya empezamos con acciones de velocidad, de skipping, aceleración y desaceleraciones, y yo tengo ya un protocolo más o menos establecido que me dura hasta los 40 minutos más o menos. Muy bien. Esas fueron las preguntas. Muchas gracias, Camilo, por dar tantas respuestas. La verdad, creo que quedan muchas más interrogantes. Las dejaremos para un segundo ciclo y para seguir creciendo en esta área, ¿cierto? Gracias, Camilo. Te cedo, Joana. Gracias. Gracias a todos los asistentes. De verdad tuvimos harta convocatoria. Varios que no pudieron asistir. Ahí estamos manejando el tema logístico de cómo lo vamos a hacer con la grabación. Así que si requieren la grabación, por favor escríbanos por interno, mándenos un correo para poder hacerles llegar los links y los accesos. Antes de finalizar, también les quería hacer una invitación para que respondan una encuesta que les va a llegar ahora en el chat del Zoom o también en el WhatsApp en la cual algunos están, para que respondan sobre qué les pareció la charla, sobre la dinámica de cómo se inscribieron, del trabajo como TEC propiamente tal, y si algún tema te gustaría también considerar en esta línea que quizás quisieras que abriéramos para poder hacer tanto webinars o cursos asincrónicos, porque de esta manera nosotros vamos viendo qué temáticas les vamos entregando a la gente para ir abriendo cursos ya sean gratuitos o bien con paga, ¿ya? Y por otro lado, agradecerte también o sea, la cantidad de preguntas, tu participación, porque eso también le da riqueza al trabajo que está haciendo acá Camilo. Y para finalizar, y antes de que terminemos,
Bueno, ayer Camilo estuvo de cumpleaños, así que le damos un fuerte abrazo, un beso, ahí estuvo celebrando un poco, ahí trabajando y haciendo todas las dinámicas que requiere hacer, pero desde ITEC Pro te mandamos un fuerte abrazo, que este nuevo año de vida lo disfrutes con harto corazón, con todo lo que has entregado también de conocimiento a tanta gente, así que te felicitamos por eso y agradecerte que seas parte del equipo de ITEC Pro como relator y también como parte de la organización. Así que un fuerte abrazo, un besito para ti. Y bueno, quedamos en conexión con cada uno de ustedes y si quieren saber de algún curso sobre esta área de fútbol o área deportiva, visiten nuestra página web www.itecpro.cl o en nuestro Instagram nos pueden hacer preguntas o directo al correo cursos@itecpro.cl. En este momento, como te dije, tenemos 2 ya asincrónicos subidos que los dicta también Camilo y vamos a agregar un tercero que es de lesiones, prevención de lesiones en el fútbol que los dicta Yair Burboa. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y les damos No las olvidar gracias que a cada también uno de hay ustedes. asesorías. Ah, también, de hecho, qué bueno que lo tocaste, Camilo, gracias. Para todo aquel que quiera una asesoría, también por parte Camilo o con los relatores que tenemos a disposición en esta área, también nos pueden hacer llegar y hacemos ahí una conexión y un presupuesto para un apoyo de un seguimiento, para apoyarte en planificación. En estas mismas preguntas, si quieres una asesoría un poco más técnica detallada, ahí te hacemos el programa especializado para ti o inclusive si quieres pedir algo a tu club deportivo, a tu escuela, también lo hacemos en terreno, ¿sí? Así que quedamos abiertos a la información. Natalia, por favor, puedes escribir los detalles para que nos escriban tanto al correo, al Instagram, a la página. Y Camilo, para finalizar en estos minutitos, ¿qué le dirías a la gente que estuvo el día de hoy? ¿Cuál sería como tu pensamiento, tu reflexión frente a la importancia de la preparación física en el fútbol? Nada, primero agradecido de que estén este rato, o sea, también se me hizo largo, me soy un poco latero a veces, pero nada. O sea, lo que yo trato de poner, de exponer es como lo que yo hubiese necesitado cuando hubiese estado con esa duda oh, si me meto al fútbol, me gusta el fútbol, me gustaría ser preparador físico. En el fondo lo que yo expongo es eso mismo, es como que si yo me sintiera del otro lado y me encantaría que me hablaran de estas cosas, de saber cómo poder entrar, de lo que hace, de ese mundo que en el fondo de repente es un poco oculto, ¿cierto? Pero no tiene nada de oculto, sino que la idea es eso, poder entregarle toda esa info. Claro que no se puede entregar toda la información porque es mucha la información, entonces nada, pues la idea, o eso se llama el curso de introducción, es poder entregarle eso, quedar ahí abierto a lo que necesiten, como decía la Joana, con el tema de la asesoría, de hacer algo más presencial, pero aquí estamos con ITEC Pro para poder ayudarlos en lo que necesiten. Muchas gracias y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Adiós, nos vemos.